Hola, soy Bruno Tisac Fichera, músico bajista, y hoy les quiero mostrar un poco esta maravilla que tengo acá. Este es el primer bajo construido por Onyx Guitars. Es un proyecto muy especial de instrumentos headless y multiescala, construidos ni más ni menos que por Santiago del Vivo. Si no saben quién es Santiago del Vivo, es un luthier excelente, más reconocido por su otra marca, casualmente llamada Del Vivo Guitars, donde construye más que nada guitarras custom con un encare más tradicional y clásico, pero en este caso con Onyx Guitars está apuntando a una búsqueda de instrumentos más sofisticados, guitarras de 7 cuerdas, de 8 cuerdas, también headless, también multiescala, pero ahora se está adentrando al mundo de los bajos y eso me pone muy feliz porque en este bajo que me mandaron con mucha amabilidad para probar se sigue manteniendo el mismo nivel de excelencia con el cual construyen todos sus instrumentos. Se nota que estamos hablando de gente que tiene real pasión, dedicación y compromiso por la lutería, y este bajo, además de ser sinónimo de calidad, es sin duda un instrumento tope de gama en todo sentido, y la verdad que para mí es un lujo poder mostrarles un poco de qué se trata. Así que vamos a escuchar un poco más cómo suena y después hablamos de las especificaciones del bajo. Bueno, ahora sí hablemos un poco de la construcción de este modelo en particular, empezando por las maderas. El cuerpo es de okume liviano, tenemos un mango atornillado laminado en 5 piezas de maple y huengue con refuerzos de fibra de carbono. El diapasón es de ébano, que personalmente me parece una belleza, es una de las maderas que más me gustan especialmente para los diapasones, y tiene un radio de 20 pulgadas. Como ya sabemos, este es un instrumento multiescala con medidas de 33,5 a 35. Algo que está buenísimo son los inlays, que técnicamente se llaman luminlays porque brillan en la oscuridad y están bárbaros. Y después tenemos 24 trastes medium Jeshkar de acero inoxidable. El acabado del cuerpo es Olympus White con perlas doradas que se notan a contraluz. No sé si se verá en el video, pero la verdad que está súper lindo. Tenemos el mango satinado. Y algo que es sumamente importante es el peso del instrumento. Este es un instrumento sumamente liviano, pesa 3,5 kg, lo cual es ideal para shows en vivo, shows largos, en donde si tenés un instrumento muy pesado, la espalda te queda en la miseria. Bajistas que tienen instrumentos pesados de 5 o 6 cuerdas o pesados en general saben de lo que les estoy hablando. Esto generalmente es el ventajón de los instrumentos headless, en parte a que no tienen clavijero gracias al puente headless, que en este caso tenemos un Nova, que son los puentes brasileros, que son súper conocidos y son excelentes. Y bueno, esto obviamente termina ayudando al equilibrio general del instrumento al momento de calzárnoslo, al momento de tocar sentados, y la verdad que es un instrumento comodísimo. Yo no estaba muy familiarizado con este tipo de instrumentos y creí que iba a ser un poco difícil acostumbrarme, pero me encontré la primera vez que lo agarré con que es uno de los instrumentos más cómodos que toqué en mi vida. Y ahora pasando un poco a la electrónica, tenemos un set de micrófonos DS Soundbar. Este es un instrumento activo, tiene un pre-Nordstrand de 3 bandas, y en los controles tenemos volumen, balance de micrófonos, un pote doble con graves abajo y agudos arriba, y luego tenemos un pote de medios que también es push-pull para recortar medios, y esos 3 se pueden boostear. Vale la pena aclarar que todo lo que están escuchando son líneas grabadas directamente a la interfaz de audio, sin efectos, sin ecualización, sin procesos, y con todos los controles puestos al medio sin boostear. En conclusión, gente, este es un bajazo, es un pedazo de instrumento como los hay pocos, y es un placer poder tocarlo. Es súper cómodo, es súper liviano, súper ergonómico, se suena a todo, es súper versátil, funciona para cualquier situación musical, funciona para cualquier género musical. El multiescala te permite ponerlo en afinaciones súper graves y no pierde ni un ápice de definición, tiene una definición increíble, y la verdad que es un bajo hermoso en todo sentido. Es un instrumento completísimo, y la verdad que si este es el primer bajo que construye Onyx Guitars, no me quiero ni imaginar el futuro que tienen por delante, porque ya sabemos que en materia de guitarras son de los mejores, y la verdad no creo que vaya a ser distinto en materia de bajos. Esta es gente que realmente sabe lo que hace, y quiero felicitar y agradecer profundamente a Santi del Vivo y a todo su equipo por haber construido este instrumentazo y por habérmelo confiado para mostrarlo. Espero que hayan disfrutado esta reseña, no pierdan de vista a estos locos porque estoy seguro que nos van a seguir deleitando con muchas más obras de arte como esta. Así que bueno, los dejo con un poquito más de yo divirtiéndome y pasándola bien con este instrumento. Muchas gracias, gente, nos vemos.